Sí. y por la confianza que siempre nos tienen, ¿no? Muy agradecidos por eso. Y justamente ahí ya lo tenemos en pantalla a nuestro siguiente panelista. Él es Alberto Chavarría. Alberto trabaja, ¿no? Trabaja para Estracón, como bien lo has dicho, María Eugenia. Él es superintendente de equipos en Estracón. Y un poquito, hablar sobre Alberto es decir, pues que él es ingeniero mecánico de profesión, egresado de la Universidad Nacional del Centro de Huancayo, ¿no? Él es especialista en mantenimiento de equipos para minería con 32 años de experiencia, así es que a todos nuestros egresados ahí, hoy día hay que sacarle el jugo, como se dice, a Alberto, y Así pues es. también él tiene un entrenamiento en Caterpillar en USA, en Francia y en Alemania, aparte pues de diversos diplomados en Camiper, y es autor de múltiples trabajos técnicos publicados de manera interna y externa, ¿no? Entonces creo que para nosotros, Alberto, es un gusto tenerte en este evento de Alumni TechSoup y sobre todo pues cerrar también este pool de charlas técnicas con un profesional de tu trayectoria. Bienvenido, Alberto. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. De estar acá. Es un placer, ¿no? Para mí, representar a mi compañía en un auditorio tan bonito, ¿no? Con mucha trayectoria acá en la industria como es TechSoup. Así es que creo que ya has hecho un buen preámbulo sobre mi trayectoria. No tengo más que agregar. De repente en el desarrollo de la charla podríamos hablar un poco más, ¿no? De las experiencias que hemos tenido aquí en Perú y en otros lados. La charla que me toca exponer hoy día es precargas de rodamientos, porque los rodamientos están utilizados en muchísimos componentes, ¿no? Sobre todo de maquinaria pesada, de movimiento de tierra, de minería, indudablemente en plantas concentradoras también, en la industria en general, ¿no? Los rodamientos siempre están presentes, y cuando no se tiene el cuidado o el mantenimiento adecuado, estos pueden fallar y devenir en fallas catastróficas, y estamos hablando de componentes muy grandes que cuestan mucho dinero, ¿no? Vamos a compartir entonces de inmediato la presentación. A ver. Buenísimo. Ahí justo al costado de la camarita, Alberto, está Sí. la opción. Aquí donde dice ventana. Abajo, en el menú que está abajo, el tercer icono. Que dice alternar pantalla compartida. Compartir. No lo encuentro. A ver, un momento. De nuevo, aquí dice alternar pantalla compartida. Ok. Ese, correcto. Ok, ¿se visualiza? ¿Se puede ver? Por favor. Todavía no. A ver, voy a entrar de nuevo. Tal vez vuélvelo a cargar. Ahora sí, ahora sí. Yo creo que ya. Ya está. Ahora Listo. sí. Ya lo estamos viendo. Bien. Entonces vamos a arrancar con esto. En esta charla
vamos a ver la precarga de los rodamientos cónicos en cabezales, en mandos finales y en toma de fuerza o power takeoff, ¿no? Es crucial, ¿no? En estos componentes, ¿no? Que pertenecen a varias familias de equipos. Por ejemplo, los cabezales de perforación se usan justamente en las máquinas de perforación rotativas, ¿no? De superficie y también de underground. Los mandos finales están presentes en casi todos los equipos, ¿no? Llámese excavadoras, cargadores frontales, camiones de acarreo, tractores, en todo en realidad. Las tomas de fuerza son componentes, como su nombre lo indica, ahí donde se montan las bombas, es impulsado por un motor, puede ser eléctrico, puede ser de combustión interna, diésel, y que también llevan rodamientos y hay que precargarlos, ¿no? La precarga de los rodamientos cónicos, dice, normalmente de fábrica traen un juego, ¿no? Algunos rodamientos de bolas también, y tal como estoy exponiendo ahí, hay que precargarlos. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa precargarlos? Sabemos que los rodamientos cónicos vienen en dos partes. Viene una pista, ¿no? Aparte, y el conjunto de rodillos dentro de una canastilla y la pista interna en un solo conjunto. Cuando se monta, se va a montar primero la pista externa y luego viene el conjunto, ¿no? De rodillos. Como esto viene separado, entonces a veces surge la confusión de cómo montarlo, ¿no? A diferencia de los rodillos de bolas, por ejemplo, que ya vienen ensamblados, ahí no hay mucho que hacer, simplemente montarlos de acuerdo al procedimiento del fabricante, ¿no? En cambio, en los rodamientos cónicos no es así. Hay que encontrarle la tolerancia adecuada para que estos rodamientos puedan trabajar adecuadamente. Cuando digo adecuadamente, me estoy refiriendo a que mantengan una temperatura normal de trabajo, a que no haya un sonido, a que el componente no esté, por decir, entre comillas, colgado. Entonces hay que encontrarle un ajuste, ¿no? Y eso se llama precargar. Los fabricantes de equipos traen instructivos, ¿no? Para el proceso de precarga de estos rodamientos. Encontrar una tolerancia o un juego, ¿no? Muy fino, estamos hablando de milésimas, ¿no? De pulgada. Por ejemplo, ¿no? Un mando final de un camión minero, ¿no? De 150 toneladas, el juego o la holgura que debe haber en este rodamiento es más o menos de unas 8 milésimas, 8 a 10 milésimas. Recuerdo que hace varios años atrás, en una operación en Marcona, tuvimos daño prematuro de estos rodamientos de mandos finales, a raíz de que venían muy ajustados, ¿no? Solamente tenían 0.003, o sea, estamos hablando de 3 milésimas de pulgada, casi cero. Entonces, estos rodamientos empezaban a fallar porque estaban muy apretados, como le decía. ¿Cómo se nota, cómo se ve que hay una falla en el rodamiento? Casi todos los mandos finales, todos traen unos tapones magnéticos, que cuando se hace mantenimiento preventivo se remueven estos tapones y se ve las partículas metálicas que vienen pegados, por decir así, eso es un imán, ¿no? Y cuando hay una falla de rodamiento, estas partículas vienen en forma de escamas. Si uno encuentra escamas, ¿no? En un tapón magnético, estamos ante una falla que es francamente irreversible y en cualquier momento puede colapsar este componente. Así es que es de mucho cuidado. Entonces, les comentaba, ¿no? De que hace algunos años tuvimos fallas prematuras en rodamientos a raíz de que la precarga no era la adecuada. Comparamos con otra marca de camión
Y en este camión, la holgura que traía en esta precarga era mucho más. Estábamos hablando de casi 10 milésimas. Fíjense, estoy hablando con unas tolerancias muy finas, ¿no? De 3 milésimas, que es nada, ¿no? Y mover o aflojar, digamos así, el rodamiento a 10 milésimas, que igual, ¿no? Es muy fino, ¿no? Puede repercutir dramáticamente en la vida, ¿no? del componente. Estamos hablando de un componente que pesa pues 5 toneladas y que su valor en el mercado es muy alto, ¿no? Alrededor de $100,000, ¿no? Por eso es que este tema es crucial para una empresa, que se haga muy bien, de manera adecuada, ¿no? Siguiendo los procedimientos del fabricante, va a garantizar pues un buen performance de este componente y por supuesto ahorro para la compañía. La finalidad de la precarga, tal como estoy poniendo en la lámina, es para mantener los rodamientos en una posición exacta, tanto radial como axial, mantener la precisión del funcionamiento sobre su eje. Es para incrementar la rigidez y también para minimizar el ruido de vibraciones, ¿no? que existe. Aquí les muestro unas tablas. Todos los fabricantes de rodamientos te traen estas tablas, ¿no? Ahí uno puede encontrar, ¿no? el tipo de rodamiento que va a seleccionar de acuerdo a lo que diga el fabricante, las tolerancias que existen. Hoy en día los manuales de rodamiento son muy claros, vienen en español. Antes había un problema, ¿no? Venían en inglés. Era difícil encontrar en español, pero hoy en día todos los manuales ya traen, ¿no? Versiones en varios idiomas. Y por supuesto existen traductores y todo eso, ¿no? Hay mucha facilidad para usar. Esto he puesto solamente como un ejemplo, ¿no? Cómo está presentando un determinado fabricante de rodamientos cónicos. Aquí ya esto es un componente desde nuestra experiencia. Estoy hablando de un cabezal perforador de una perforadora, de una SKF. En Stracon tenemos dos modelos de perforadoras SKF. Lo que antes fue Redrill, después pasó a ser Terex y ahora es Caterpillar, ¿no? Entonces, aquí tenemos, con el cursor me estoy ayudando, tenemos dos rodamientos cónicos, ¿no? Con un montaje indirecto sobre un eje, un shaft, o lo que nosotros le llamamos spindle. Estos rodamientos hay que precargar, el ajuste se da con estas tuercas, y aquí en la descripción tal vez no se nota muy claro, pero ahí dice entre 2 milésimas y 4 milésimas. Y esa revisión o esa verificación de ese ajuste se hace cada 2000 horas. Y ustedes dirán, ¿cómo? Pues con la ayuda de un reloj comparador, ¿no? Que es un instrumento de alta precisión, muy sencillo de usar, así que ahí no hay mucho problema. Ajá, acá tenemos la descripción y efectivamente, ¿no? Estamos hablando con un ajuste inicial de 3000 PSI o un equivalente a 200 bar, ¿no? Son las indicaciones, ¿no? Es un ejemplo cómo se monta un bearing en esta perforadora SKS 13. Decía yo al inicio de que tenemos dos versiones de perforadoras ahora Caterpillar, que es la SKF 11 y la SKS 13, que dicho sea de paso es una perforadora bastante grande, que puede perforar hasta diámetros de 12 pulgadas, ¿no? Actualmente tenemos trabajando dos de ellas en Antamina. Otros ejemplos donde se usan rodamientos es en las PTOs o la Power Takeoff, de una perforadora SKF. Tiene una configuración rectangular, ¿no? Por aquí entra la potencia del motor a través de un coupling, y reparte esa potencia, ¿no? Con estas salidas, ¿no? Agujeros estriados para los ejes de las bombas, ¿no? Por este lado. Aquí una PTO también de una perforadora Atlas Copco, hoy en día es Atlas Copco, antes era Ingersoll Rand,
una DM45, ¿no? Las dos bombas de trabajo, y aquí arriba va a acomodar una bomba o varias bombas en tándem, ¿no? En realidad, que es para el sistema de pilotaje, para usar en el ventilador de los radiadores, etc. He adicionado como ejemplo también los rodamientos cónicos que estoy marcando aquí con el cursor, ¿no? En una rueda delantera de un camión de 300 toneladas, perdón, de 240 toneladas, la 793 de Caterpillar, y aquí su mando final también con rodamientos cónicos. Todos estos rodamientos cónicos tienen una forma de precargar, que no necesariamente son iguales que los otros componentes. Por ejemplo, aquí hay un plato con unos agujeros que a su vez sirven para botar el plato si es que queda pegado, o para medir la altura y la diferencia, ¿no? Cuando se colocan las lainas al momento de precargar. En este caso, el mando final también tiene en el spindle una arandela con unos pernos, ¿no? Para apretar, para ajustar estos rodamientos, ¿no? Y darle la tolerancia que corresponde. Hace un momento le decía que tuvimos una falla en unos mandos finales similares a estos porque la precarga de estos rodamientos no eran la adecuada. Aquí unos ejemplos. Sí, yo sigo con los ejemplos acá. Este es de una perforadora SKF. Aquí es esta vista está mostrando la sección. Todo este sistema planetario está aquí, en este lado. El motor hidráulico va a impulsar este eje. Aquí está el solar y aquí están los satélites. Un sistema de reducción que va a hacer mover, ¿no?, al sprocket. Esto es para que el equipo pueda trasladarse. Es una foto un poquito antigua, pero sirve, ¿no?, para los propósitos que en este momento estamos queriendo obtener. Fallas catastróficas, ¿no? Ustedes pueden ver acá, ¿no?, por falta de ajuste en mandos finales o en PTO o en cabezales, fíjense a dónde podemos llegar, ¿no? Ya no sirve, este componente prácticamente se destruyó por completo. Y aquí al lado tenemos y ya desmontado, digamos así, hemos podido encontrar unas piezas, unas partículas metálicas muy grandes, ¿no? Incluso con el vernier estamos colocando acá estas piezas o estas partículas metálicas. Ya son pedazos, en realidad no son trozos muy grandes. Este mando final falló catastróficamente y ya no hay nada que recuperar ahí, ¿no? Prácticamente reponer nada más por uno nuevo. Seguimos acá. Esta es una perforadora Sandvik del modelo 245S, también con fallas catastróficas. No, esto no fue de la magnitud del anterior mando final, pero igual ya no sirve. La corona dentada fue inutilizada y esas son las consecuencias, ¿no?, por no hacer una revisión, una verificación de las tolerancias en los mandos finales. Sigo mostrando acá las fallas catastróficas, ¿no?, un poco para mostrarles, ¿no?, de qué tamaño pueden ser los problemas cuando no hay una precarga adecuada en los componentes. En una perforadora rotativa, el cabezal perforador, aquí están los rodamientos cónicos, las pistas, cómo se van desgastando las pistas, ¿no?, cuando la precarga falla.
Igual acá hay una perforadora rotativa, ¿no? Del mando final, esta es la corona dentada que está prácticamente inutilizada. Este es un engranaje solar, inutilizada también, ya no sirve, no puede volver a usarse. Y algunas recomendaciones. ¿Cómo prolongar la duración de los cabezales, de los PTOs y los mandos finales? Dice, revisar y confirmar que el lubricante debe ser el que mejor se adecua a la operación y al componente. Actualmente el cabezal, ¿no?, de la perforadora SKS-13 de Marcona, de nuestra operación de Marcona, dicho sea de paso, en este momento ya no estamos en Marcona, sino esto ocurrió hace varios años atrás, trae nuevas especificaciones. ¿Qué es lo que quiero decir acá? El aceite, por ejemplo, no era el que normalmente se usa, ¿no? El 85W90. Había que poner un aceite más grueso y con otras características. Eso quiere decir, ¿no?, que hay que confirmar que el lubricante sea el que mejor se adecua a la operación. A veces el mercado no te ofrece aceites especiales, por decir así. No estoy hablando de los sintéticos, sino de aceites con base mineral. Pero, dicho sea de paso, el aceite sintético es el lubricante que mejor puede adecuarse y que mejor comportamiento puede tener para sobrecargas, para trabajos muy, muy, muy severos en cuanto a estos mandos finales o a estos cabezales de perforación en las perforadoras. El segundo punto dice ajustar el periodo de cambio de aceite de acuerdo a la severidad de la operación. A ver, voy a detenerme un poquito ahí para explicar esto. Todos los fabricantes en sus manuales te indican un periodo de cambio del aceite. Es una referencia. A veces se usa como que fuera una ley, como que estaría escrito en piedra, ¿no? Algo que no se puede cambiar. Pero esto sí se puede mover de acuerdo a la severidad de la operación. Recuerdo también en Marcona, cuando nosotros ganamos ese proyecto, pensamos al inicio que iba a ser una operación muy fácil, que iba a ser muy sencilla, porque estábamos a nivel del mar, todo el tiempo era verano y estábamos cerca a la playa. Era una maravilla, ¿no? Pensamos que iba a ser así. Pero la realidad nos demostró que estábamos muy, muy equivocados, ¿no? En Marcona, el polvo que se genera, ¿no?, por el viento es muy, muy fuerte, muy drástico. La humedad, ¿no?, en las noches, la neblina, la humedad, el ambiente salino. Sin amigos, sin pareja, sin apoyo y sin dinero. Yo evito que la más santa al final sale cuero y al que dice ser más puro lo evito. Ya, estaba diciendo de que el ambiente, la neblina, muy drástico, corroe rápidamente cualquier fierro que no está protegido, ¿no? El ambiente salino también muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Así es que tuvimos que luchar, tuvimos que guerrear contra esas características inherentes de esa zona propia, diferente a una operación en brocal, ¿no?, que ahí es frío, la altitud, diferente a una operación en Cajamarca, por ejemplo, donde actualmente estamos en la arena, ¿no? Es un poquito más cómodo, es más abrigador, una altitud de 3.500 metros, es seco, no hay la humedad, no hay el ambiente salino que, por ejemplo, encontrábamos en Marcona. Entonces, cuando yo selecciono mi lubricante o cuando voy a establecer mi plan de mantenimiento, tengo que adecuarme a la severidad de la operación, también a las exigencias de la operación. A veces las mineras quieren aprovechar el mejor momento del precio del cobre, el precio del oro, y se ajustan algunos parámetros, ¿no?, de la operación, y obviamente hay que adecuarse también, ¿no?, porque al final ese es el core del negocio, como se dice, ¿no? El tercer punto, muestrear el aceite, analizarlo profesionalmente. ¿Qué quiere decir esto? El análisis de aceite
es una poderosa, es una muy potente herramienta predictiva. Te puede ayudar, ¿no? Muchísimo, ¿no? Dependiendo cómo lo vas a analizar. Cuando hablo profesionalmente, es no solamente ver si está en rojo, si está en amarillo o si está en verde, sino de repente el reporte traducirlo en una hoja Excel, establecer tendencias, aunque hoy en día ya existen softwares para esto, vas cargando nada más los datos y solito va estableciéndose una tendencia, ¿no? Importante también en estos análisis de aceite ver el PQ, o sea, la cantidad de partículas, el contador de partículas que se llama, ¿no? Puede que partículas muy, muy finas, ¿no? Hablamos de micrones, puede mostrar una cantidad muy exagerada y de repente partículas grandes por encima de 80 micrones, muy poquito. Saber interpretar eso. O puede ser al revés, ¿no? Pocas partículas, pero grandes, y partículas finas, muy poquito. Entonces, hay que saber interpretar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? El contador de partículas, desde mi punto de vista y en mi experiencia, es muy, muy importante. Y obviamente mantener un archivo, ¿no? de eso. ¿Por qué? Porque es la historia, digamos así, del componente que te está hablando, ¿no? En el aceite, ¿no? De acuerdo a cómo va desgastándose o de repente permitiendo, por decirlo de algún modo, el ingreso de partículas contaminantes del exterior. El más común, ustedes saben que es el silicio, que viene en el polvo, en la tierra, ¿no? Luego, cumplir rigurosamente la frecuencia de precarga, efectivamente, ¿no? Los manuales son muy claros. Ya les dije que antes había esa dificultad de que todo venía en inglés. Y a la fuerza casi tuvimos que aprender, ¿no? Inglés, pero hoy en día ya eso ya desapareció. Existen muchas cosas, softwares, incluso traductores, ¿no? Que te pueden ayudar si es que no está en el idioma que uno maneja. Si el manual dice que hay que ajustarlo, hay que precargarlo cada 2000 horas, tenemos que hacerlo. Si te dice que tienes que usar un reloj comparador, tenemos que ponerlo. No hay otra forma, ¿no? Un pie de rey o un vernier no es muy preciso. No puedes leer tolerancias finas con un vernier, ¿no? En cambio, con un reloj comparador, muy fácilmente, muy rápidamente. En cuanto a los cabezales de perforación, dice corregir cualquier dilución o contaminante. Los cabezales son muy propensos a contaminarse por el agua. Recuerden que a través, ¿no? de la columna de perforación, o mejor dicho, por dentro de la columna de perforación, dicho sea de paso hueco, por ahí se conduce el aire y el agua. El aire para evacuar los detritos de la perforación, ¿no? Que son el material fino que se va rompiendo y hay que evacuarlo, y el agua para refrigerar los cónicos, los rodamientos, ¿no? que están montados sobre los conos cuando son brocas tricónicas, ¿no? Entonces, estos al pasar por una pieza giratoria, digamos así, que en realidad su nombre es un duocone, un seal duocone, se desgastan y pierden hermeticidad y dejan ingresar agua hacia el cabezal perforador, y eso es muy, muy dañino, ¿no? Muy dañino realmente, ¿no? O si el aceite del cabezal perforador, que es un aceite grueso, depende de la marca, puede ser un 85W140, ¿no? Estoy hablando de la viscosidad. Puede diluirse con aceite hidráulico un 10W, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese aceite contaminado ya no va a trabajar adecuadamente y va a ocasionar, pues, de que la película de aceite se rompa con mucha facilidad cuando hay una carga o una sobrecarga entre los dientes de los engranajes. Entonces, esa es la recomendación. Hay que corregir inmediatamente cualquier dilución, cualquier contaminación, porque de lo contrario, ese cabezal va a dañarse prematuramente.
También la recomendación es tener en stock sellos, duocons, empaques y todo lo que sea necesario para mantener el cabezal perforador en óptimas condiciones, ¿no? Sobre todo para evitar que aceite contaminado o diluido puedan afectar, ¿no? Hay que evitar eso en todo momento. Igual, la recomendación para los cabezales es mantener las llaves de traba o lo que llaman llave jobo, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Esto sirve pues para desacoplar la columna, ¿no? Una broca ya desgastada, hay que trabarla para hacerla girar con la ayuda del cabezal, toda la barra de perforación y desentornillarla y poder cambiar con suma facilidad, ¿no? Es una herramienta muy importante. A veces se colocan hechizos, se sueldan cosas encima y eso no es así, ¿no? Es entrar ya en un terreno subestándar, digamos, hasta te puede devenir en un accidente, ¿no? Para estos cabezales igual es importante los shock absorbers. Estos shock absorbers van a evitar que los movimientos bruscos, digamos así, o los picos de torque, los impactos, puedan ser transferidos desde el suelo como una reacción a esa fuerza, puedan ser transferidos hacia el cabezal y afectar a los rodamientos cónicos. Entonces, para eso se utilizan los shock absorbers. En cuanto al SOS, ¿no? Es el Sample Oil System, que es el análisis de aceite. En cuanto a estos análisis muestren partículas visibles o contador de partículas, los PQs que les decía, elevados, inmediatamente corregir el problema, ¿no? Hay que establecer, ojo con esto, lo que estoy diciendo acá es, muchas veces cuando tenemos este problema en las operaciones, ¿qué estás haciendo? Estoy estableciendo una tendencia. Ojo, establecer tendencias no es una acción correctiva. Lo que hay que hacer es corregir el problema. Sí, está bien, ¿no? Hay que establecer las tendencias, en cuántas horas tanta cantidad de partículas, etcétera, etcétera. Pero eso no es una acción correctiva. Definitivamente no lo es, ¿no? Que sirve, es una herramienta para manejar, para controlar, para darse cuenta, ¿no? En el papel, sí. Pero definitivamente se necesita una acción correctiva inmediata. Luego, verificar el juego de los rodamientos, ¿no? ¿Qué es eso? Es la precarga. Ahora vamos con los mandos finales. Dice, no permita que un mando final funcione con fuga de aceite. Así como el aceite sale hacia afuera, el contaminante puede ingresar en sentido opuesto. Efectivamente, pues no, una fuga de aceite es una puerta abierta para contaminantes externos. Y en una operación minera, sobre todo, esto es muy severo, ¿no? Muy severo. Hay que evitar cualquier fuga de aceite, no solamente de los mandos finales, también en los sistemas hidráulicos, en las mangueras, evitar de que el componente esté trabajando mojado, aparte que se ve muy mal, ¿no? Se ve feo, ¿no? Y el riesgo, pues, de que se meta la sílice dentro del sistema es muy grande. Y la sílice, ustedes saben, es capaz de rayar al fierro, ¿no? Es capaz de producir desgastes abrasivos severos en muy poco tiempo. Aquí una cosa importante, el punto 12, nunca reuse una pista con rodamiento nuevo. Algunas veces hay pistas externas de los rodamientos cónicos que es un poco complicado de retirar. Cuando no se tiene la herramienta adecuada, el extractor, no hay un extractor, ¿qué hacemos? Entonces, lo que a veces se dice, no, es una chambaza, ingeniero, no se puede, es un chambón, hay que hacerlo. Si es posible sacarlo a destrucción, ¿no? Entonces, cuando son rodamientos grandes, espacios grandes que te permiten soldar, entonces se puede soldar sobre la pista vieja que ya no sirve, ya sale a destrucción, unas orejas y tirar, ¿no? Con una gata o con lo que normalmente se llama unas power, ¿no? Unas power hidráulicas de 50 toneladas, por ejemplo, con suma facilidad va a retirar una pista externa. Ahora hay pistas externas que están sueltas.
por el desgaste de la caja que lo contiene. Eso también es otro problema, pero lo podremos ver en otro momento. No permita que el mando final o la PTO trabaje con alta temperatura. Esto es importante. Recuerden ustedes, seguramente lo saben, la viscosidad del aceite disminuye dramáticamente con la temperatura. Si vamos a mantener un componente por alguna razón, por cualquiera que fuera, ¿no?, con alta temperatura, la lubricación va a fallar. Ese aceite va a adelgazarse, no va a soportar las cargas, la película de aceite se va a romper y va a empezar el roce de fierro con fierro. Entonces, ¿qué vamos a producir ahí? Vamos a producir desgastes abrasivos, desgastes adhesivos incluso, ¿no? Que no debemos permitir eso, ¿no? ¿Por qué? Por no tener un componente, por no mantener una temperatura adecuada del aceite, ¿no? Eso es muy, muy importante. Ahora, el aceite o los sistemas tienen enfriadores de aceite. Esos tienen que estar funcionando adecuadamente. ¿Las sobrecargas pueden producir altas temperaturas? Sí, hay que evitar las sobrecargas. ¿Las pendientes pueden producir altas temperaturas? Sí, hay que evitar las pendientes. En fin, hay un sinnúmero de cosas, ¿no? Dice, si nota que existe vibración, es probable que la caja o el alojamiento del rodamiento haya sufrido una deformación. Esto debe corregirse inmediato. Efectivamente, ¿no? Hay componentes que están trabajando con vibración. Se nota que están vibrando. Entonces no puede continuar así, ¿no? Se puede devenir en una falla catastrófica. Para que tengan una idea de lo que yo estaba hablando, o sea, lo que puede costar, ¿no?, estos componentes, ahí he puesto algunos números que indudablemente faltan actualizar. Un mando final de una pala hidráulica, la Caterpillar, la 6018, que no es muy grande, es una pala que tiene 10 metros cúbicos de capacidad en el cucharón. Su mando final cuesta $125,000. De una excavadora 385, que dicho sea de paso ya no existe en el mercado, sino han sido reemplazadas por la 390, ¿no?, está cotizado en unos $64,000. Un solo mando final. Un cabezal perforado de una SKF-11 cuesta $60,000. Por tanto, ¿no?, es muy importante, sobre todo la gente de campo, los técnicos, ¿no?, que estamos a cargo de la flota, ¿no?, de maquinaria, ¿no? Es importante tener en cuenta que si no precargamos, que no tenemos cuidado, ¿no?, en los rodamientos, podemos estar adelantando, ¿no?, estos gastos que no han sido planificados. Por tanto, la rentabilidad del negocio va a caer. Esta presentación, con esto estoy terminando. No sé, tal vez hay alguna pregunta. Estoy llano a contestar. Muchas gracias, Alberto. Gracias por esta excelente explicación. Y como ya lo dijo Alberto, si es que hubiera algunas preguntas, por favor, pueden hacerlo a través del chat. Vamos a ver si es que hay algunas preguntas. Ahí aparece una pregunta de nuestro amigo Carlos. Dice, ¿en Stracon llegan a reparar cabezales de rotación de PB271, PB351, Epiroc antes Atlas Copco? Ya, está hablando de la Pit Viper 271. No reparamos esos cabezales. No tenemos esa máquina en nuestra flota. Tenemos la DM45, ¿no?, en esa línea, digamos, de Atlas Copco. Y decía que tenemos la SKS-13, una perforadora más grande. Nosotros no reparamos para el mercado. Nosotros reparamos los componentes de nuestra propia flota, ¿no? Entonces, como no tenemos la V-Piper 271, entonces
no hacemos esa reparación. Ok, gracias Alberto. Esperemos ahí, Carlos te agradece también. Es Pibay, ¿no? Pibay, disculpen la ignorancia, ¿no? Yo hablando... Sí. Bueno, estamos aprendiendo también esta tarde, ¿ok? Bien, si hubiera alguna otra pregunta, por favor, no dejen de hacerla. Alberto, yo quisiera un poco orientar una pregunta hacia las nuevas competencias que hoy en día se exigen a los profesionales técnicos. En tu experiencia y en lo que ves, digamos, ahora, ¿hacia dónde más o menos se van centrando estas nuevas exigencias? ¿Y tú qué le recomendarías a ese egresado que quisiera, pues, hacer carrera, por ejemplo, en Extraco? Ya, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Yo estuve trabajando en Pierina, ¿no? De Barrick Mixquichilca, hace algunos años atrás. Y llegaron algunos técnicos extranjeros, ¿no? Yo recuerdo muy bien a un señor Tony Lío, de nacionalidad australiana, que tenía mucho conocimiento, ¿eh? Mucho conocimiento técnico, mucho conocimiento. Entonces le pregunté, y era bastante joven, ¿no? Bastante joven. Entonces le pregunté cómo era el sistema de preparación en su país. Entonces me comentó de que él había pasado por una escuela, no recuerdo exactamente cómo era esto, pero había recibido, eh, había aprendido en esa escuela técnica un semestre, por decirlo así, todo lo que son elementos de estanqueidad. Ya estamos hablando de sellos, de horrines, empaques, todas esas cosas. Él sabía muy bien diferenciar cuando era un horrín de neoprene, cuando era de la aplicación para aceite, la aplicación para combustible, para agua, ¿no? Lo tenía muy claro, ¿eh? Luego tenía otro semestre, ¿no? Yo estoy diciendo semestre por decir un periodo de tiempo, para todo lo que son elementos de fijación. Estamos hablando de pernos, de abrazaderas, diferentes tipos de pernos. Entonces, el hombre era un capo, ¿no? Entonces, esas cosas lo tenía desde su enseñanza, desde su preparación técnica como base. Luego ya venían complicándolo un poco, sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque pienso que desde el Instituto Técnico, Tecnológico, sea el SENATI o en este caso sea el TECSUP, yo creo que los alumnos deberían venir ya a la industria preparados en estos campos, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Yo quiero hacer un paréntesis, he trabajado con muchos, en realidad muchos egresados de TECSUP muy buenos, francamente muy buenos, sobre todo en la parte actitudinal, muy buenos, bien preparados, ¿no? A diferencia de otros institutos técnicos acá en nuestro país. Entonces, en resumen, lo que estoy diciendo es de que la base técnica debe estar muy sólida, muy acentuada y paulatinamente ir complicando, no sé, no encuentro el término ahorita, ¿no? Para acomodarse bien en cuanto a la gestión, porque también los egresados de TECSUP manejan muy bien la gestión de equipos. Ahí en Pierina, el ingeniero Blanco trabajó con varios egresados, ¿no? Chicos de TECSUP para mantenimiento. Y me doy cuenta que ahora ellos están en muy buenas posiciones, ¿no? O sea, no solamente se quedaron pues como técnicos, digamos, de egresado de TECSUP, sino accedieron a la universidad y muchos de ellos que yo conozco lograron titularse, ¿no? como ingenieros, ¿no? Eso podría Importante, comentar. ¿no?
qué importante el camino, digamos, del desarrollo y de seguir, ¿no? Porque esto es todo un camino de desarrollo, de línea de carrera que hay que seguir. Gracias, gracias, Alberto. David Copa nos dice, buenas tardes, el tema de diálisis de aceite, ¿podría ayudarnos en prolongar los rodamientos? Ya, a ver, ¿qué es el diálisis, no? El diálisis es hacer pasar el fluido por un sistema de filtrado a presión. Si nosotros conseguimos una limpieza del aceite, ¿no? Un ISO, no sé, 913, por ejemplo, ¿no? Un ISO que puede ser similar a un aceite virgen, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay equipos de diálisis muy buenos, ¿no? Muy buenos, equipados con filtros de 2 micrones, por ejemplo, ¿no? Que te van a remover todas las partículas contaminantes del aceite, pues no veo por qué no prolongaría la vida de un rodamiento. Ahora, ojo con esto, ¿no? Para dializar, por ejemplo, un aceite de mando final, ¿no? Que es grueso, hay que calentar un poco ese aceite, llevarlo a una temperatura para que pueda fluir adecuadamente y pasar por los filtros. A veces se quiere hacer pasar aceite grueso, ¿no? Un 85W, por ejemplo, 90, ¿no? Frío. Entonces, el proceso de diálisis se hace muy complejo, muy complicado. A veces hasta se puede reventar el filtro, ¿no? Porque la presión es fuerte, ¿no? Para hacer pasar ese aceite. En resumen, yo diría que sí, ¿no? Si se remueve todas las partículas, si se puede conseguir el mismo ISO de limpieza de ese aceite, similar al de un aceite virgen o nuevo, ¿por qué no? Sí se puede. Perfecto. Gracias, gracias Alberto por la respuesta. Esperemos, Carlos, haber respondido a tu pregunta. Bien, en este momento también vamos a poner ahí por el chat nuestro acostumbrado enlace para poder recabar, digamos, sus apreciaciones sobre esta charla y lo cual nos permita seguir mejorando. Por un lado, Alberto, nosotros te agradecemos a nombre de todo el equipo de Alumni TechSoup por la contribución en este espacio académico para poder un poco hablarnos sobre este tema esta tarde y también pues reafirmar digamos la experiencia que ustedes tienen, invitar a nuestros egresados que vayan y asistan digamos al stand también de Stracon, ¿no? Acá hay una última pregunta, no quisiera dejarla pasar. Dice, ¿tuvo alguna experiencia con repuestos de mala calidad provenientes de fábrica? A ver. Sí, yo creo que sí, pero no tanto de mala calidad, sino por un problema de una mala atención, una equivocación en el repuesto. O sea, en otras palabras, ¿no? En palabras más sencillas, tratar de adaptar, por ejemplo, un repuesto en una aplicación que no estaba adecuado, ¿no? Pero de haber fallas en repuestos nuevos, sí existe. Hay fallas en repuestos nuevos, pero antes de montarlas tienes que darte cuenta, ¿no? De que ese repuesto está pues con algún defecto. Puede ser una rebaba, puede ser fuera de medida o incluso puede estar fisurado, ¿no? Sí existen casos, ¿no? Pero son pocos, ¿ah? Pocos. No he tenido, digamos, la oportunidad de encontrar algo dramático así en repuestos Caterpillar. No estoy haciendo propaganda a esta marca, sino no encontré simplemente, ¿no? En el mercado. Nuestra flota se compone de bastante equipo Caterpillar, ¿no? Y la experiencia que tenemos en Stracon sobre esta marca es fuerte, es bastante. Lo que sí, cuando hemos querido adaptar algo que no está fabricado para un determinado fin,
bueno, sabíamos de las limitaciones de vida, de rendimiento que iba a tener, y aún así, porque teníamos que sacar el equipo a operar, lo hemos hecho, ¿no? Como cualquier otra empresa, cualquier otro técnico lo hace, ¿no? Pero más allá no hay. Pero de haber, sí, existe, ¿no? Existe. A pesar de que hoy en día, ¿no? Las aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Ahora el control de calidad pues ya no es en porcentajes, ¿no? Sino ya es tomando como referencia miles de muestras, ¿no? De resultados. El Six Sigma, por ejemplo, ¿no? El que entiende de Six Sigma va a entender, ¿no? Sobre lo que estoy hablando, ¿no? Cada vez se hace más fuerte, más poderoso los controles de calidad. Eso es lo que le podría decir. Muchas gracias, Alberto. Ok, ahí Carlos también te agradece por el chat. Con mucho gusto. Bueno, Alberto, nuevamente muchísimas gracias. Gracias también al equipo Extracon. Trasládale nuestros agradecimientos por haber participado durante el evento y también invitar, como decía hace un momento, a que visiten el stand de Extracon. Alberto, tú has cerrado con broche de oro, como se dice, este pool de conferencias, charlas técnicas durante estos 3 días, así es que me gustaría invitarte que te quedes todavía ahí, que no te desconectes. Solamente ya para terminar, me gustaría invitar a todos, por favor, brindémosle a Alberto ahí unas palmas virtuales. Muchas gracias. En esta nueva coyuntura, ¿no? Ahí están, recibe el agradecimiento de nuestros egresados. Y me gustaría invitar a todo el equipo de alumni en este momento, a María Eugenia, a Yolanda y a todos nuestros estudiantes de apoyo, si se pueden conectar en un momentito, y a todos los egresados que están ahí y que buenamente puedan compartir y prender sus cámaras.